Bueno, hermanos, que el Señor los siga bendiciendo. Le damos gracias a Dios por un día más que podemos estar juntos. Estamos continuamente bombardeados por situaciones, por palabras que tienen que ver con esta situación que todos nosotros tenemos que vivir y que tenemos que transitar y que seguramente el Señor ha dispuesto para que todo el mundo pueda recapacitar y mirar y saber de quién tenemos que depender. Todos los días recibimos noticias, recibimos situaciones que no son del agrado de cualquiera de nosotros porque tienen que ver con la muerte, tienen que ver con el dolor, tienen que ver con situaciones que hace un tiempo atrás no pensábamos vivir, pero para eso necesitamos renovar nuestro ánimo, tener fuerza, estar preparándonos para sobrellevar y no permitir que todo lo que viene sobre nuestras vidas termine queriendo apagar nuestra esperanza, nuestra fe. Toda palabra que viene del mundo exterior quiere de alguna forma marcar que ese problema, ese dolor es más grande que la mano de Dios. Nosotros sabemos que no es así porque hemos conocido lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas y es más grande que toda situación, que toda circunstancia que pueda venir. Hay un dicho que dice que no son muertos aquellos que yacen en una tumba fría, sino son muertos aquellos que tienen el alma muerta y todavía siguen caminando en esta tierra, ¿no? Qué interesante es que nosotros podamos en esta mañana ser de aquellos de que tenemos el alma viva, que tenemos nuestra esperanza en comunión con el Señor, que tenemos nuestro espíritu ligado al de Él para que podamos caminar en esta tierra y sentirnos vivos. Hoy vamos a ver de qué manera Dios quiere que nosotros vivamos para que a medida que vivamos en Él, nosotros podamos ver los milagros que Dios quiere hacer delante de nuestros ojos. Nosotros somos milagros vivos, somos personas que han pasado por una etapa de transformación, hemos necesitado del Señor en muchas circunstancias de nuestras vidas, y cuando creímos en Él, cuando aceptamos al Señor como nuestro Señor y Salvador, Él transformó nuestro corazón y avivó nuestra alma y nos llenó de su espíritu. De esta mañana vamos a Gálatas capítulo 2, del 18 al 20. Dice la palabra en este texto: si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Yo, por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Y en el contexto bíblico encontramos a Pablo encontrándose con Pedro ahí en Antioquía, donde Pablo lo reprende de alguna manera a Pedro, porque él está queriendo ser de una manera frente a los judíos y de otra manera frente a los gentiles. Y lo trata con una palabra muy dura que es hipocresía. Le dice que no sea hipócrita porque está llevando a otros también a imitarlo. Hipocresía es un término de aquel que afirma creer en algo, pero en realidad hace una cosa muy diferente. Y viene del texto griego, es usado como actor, ¿no? Los actores de alguna manera actúan con hipocresía porque hacen el rol de un personaje que no son ellos. Nosotros en este tiempo tenemos que actuar de una manera sencilla y clara para que el Señor nos llene y que podamos destruir todo tipo de confusión que nos permita nosotros actuar de una manera y no ser lo que realmente somos. Por eso Pablo le dice a Pedro que de alguna manera si nosotros hemos sido hechos de nuevo en el Señor, dice que nos hacemos transgresores y volvemos a hacer las mismas cosas que el Señor ya tiró por tierra. Un texto que yo les pido que ustedes lo tengan sellado en su corazón en esta mañana. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora hago, lo que ahora vivo, dice Pablo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, a quien me amó y dio su vida por mí. Nosotros tenemos una permanente lucha interior, una lucha interior que nos lleva a querer controlar todos los movimientos que hacemos en nuestra vida. En el libro de Gálatas, capítulo 5, del 24 al 25, los que pertenecen a Cristo han clavado en la cruz las pasiones y los deseos naturales de nuestra vida pecaminosa.
y los han crucificado allí. Ya que ahora vivimos en el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en todas las cosas que hagamos en nuestra vida. Diciendo que todos aquellos que hemos y pertenecemos al Señor, hemos llevado todas nuestras pasiones, nuestra vida pecaminosa, nuestra naturaleza, vieja naturaleza, y ha sido muerta, dice, crucificada juntamente con Jesucristo, para que ahora, en este tiempo que estamos viviendo, en este tiempo que tenemos que pasar, en esta etapa que tenemos que transitar, nosotros podamos no vivir en la naturaleza, sino vivir en el Espíritu, bajo la guía del Espíritu. Por eso tenemos que dejar a nosotros, como hemos leído, dejar que Cristo viva en ti, que viva en mí, que nosotros podamos superar toda la adversidad, todo dolor, toda falta de ánimo, todo ese bombardeo que viene sobre nuestras vidas, que nosotros podamos lograr vencerlo y superarlo si Cristo vive en nosotros. Y si vamos al Evangelio de Juan, capítulo 11, del 25 en adelante, encontramos la historia. Está María, Marta y Lázaro, donde Jesucristo le dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aunque esté muerto, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y hace una pregunta: ¿crees en esto? Las hermanas de Lázaro mandan a comunicarle a Jesús que está enfermo, y Jesús le responde con seguridad. Le responde que dice que esa enfermedad no es para muerte. Qué tremendo que es cuando uno está pasando por una necesidad, un dolor, una angustia, tener que esperar, tener que depositar toda la confianza en el Señor, tener que decir, bueno, de ti depende. Que le dice a los discípulos, haciendo una pregunta: ¿acaso el día no tiene 12 horas? Responde Jesús: el que anda de día no tropieza porque viene la luz, porque tiene la luz de este mundo. Pero el que anda de noche sí tropieza porque no tiene luz. Dicho esto, añadió: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Acá Jesucristo remarca que hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que tenemos que andar en luz. Si tu corazón, si tu vida está apagada o anda con dudas o inquietudes, quiere decir que de alguna manera te falta esa luz para que ilumine tu camino. Los discípulos siguen confundidos, porque si leemos el contexto vamos a encontrar que ellos le dicen: bueno, si duerme va a despertar. Muchos de nosotros a veces seguimos, a veces confundidos cuando el Señor nos habla. Nos dice una cosa clara, nos dice una cosa que tenemos que de alguna manera esperar, tenemos que nosotros saber, comprender esos tiempos que Dios quiere manejar. Y lo lleva al versículo 14 a decir claramente: Lázaro ha muerto. Qué tremendo debe ser para escuchar a aquellos que tenían esperanza de que todavía Lázaro estaba en una etapa no de muerte, sino de enfermedad o de otra circunstancia, que el Señor le diga claramente, mirándole los ojos seguramente, que Lázaro había muerto. En el versículo 15 dice algo: me alegro por ustedes, por no haber estado allí, para que crean, y ahora vamos hacia él. No solamente recibieron una mala noticia que confirmaba la muerte de Lázaro, sino que dice: miren, yo me alegro que ustedes no estén ahí, pero me alegro que ustedes estén aquí conmigo, porque ahora van a creer ustedes. Y vamos hacia él para que ustedes puedan creer. Jesús nos dice que a los discípulos le dicen en este contexto que necesitaban andar en luz y que para creer los discípulos necesitaban estar con Jesucristo. Si querés saber qué va a ser el Señor en tu vida, seguramente vas a tener que andar en luz. Vas a necesitar no tropezar con las mismas piedras que tropezábamos antes, y vas a necesitar que Jesucristo sea esa luz. Si querés creer de la manera que nos plantea el Señor, vamos a tener que estar junto a Él. Él dice que se alegraba de que los discípulos estén con Él y no en otro lugar donde había llanto y había dolor. La palabra dice en el Evangelio de Juan: dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no anda en tinieblas, sino que tendrá luz en su vida. Jesús seguramente se quedó con los discípulos un tiempo necesario, en este caso más de 2 días, para iluminar sus corazones y para guiarlos al lugar donde tenían que estar. Dice la palabra que amaba a Lázaro, y es uno de los versículos más cortos que podemos encontrar en la Biblia. Jesús lloró. Muchos de nosotros a veces nos encontramos con personas que saben de nuestro dolor. Muchos de nosotros a veces nos encontramos con personas que reconocen que estamos sufriendo, pero muchos de ellos no hacen nada por nosotros, que Jesucristo no dejó pasar ese dolor. Nosotros sabemos cómo termina la historia. Cuando Jesucristo se acerca a la tumba de Lázaro, piden que mueva la piedra, ese sepulcro, y él es convocado a salir de ese lugar. Cuando Dios activa y decide intervenir en tu dolor,
Él va a generar esperanza en tu corazón, en tu vida. Milagros empiezan a ocurrir. Dios en esta mañana te lleva a desafiar esas cosas que te parecen imposibles. ¿Cómo podemos resolver a una aflicción, un dolor? Bueno, yo te digo en esta mañana que tenemos que comportarnos de la manera que nos pide Pablo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Todas las viejas cosas están crucificadas en la cruz del Calvario. Y ahora vivo, lo vivo en el poder de Dios, lo vivo en Jesucristo. Tal vez el enemigo todavía esté actuando en tu familia, en tu alrededor, en circunstancias que te cuesta resolver, pero hemos escuchado testimonios de personas que han sido probadas y que el Señor las ha sacado de ese lugar. Han sabido esperar, han sabido andar en luz, han conocido y han entendido que era mejor estar con Jesucristo, porque Él los iba a guiar de la mano al lugar donde Él seguramente va a hacer ese milagro que estás esperando, para que puedas ver con tus propios ojos lo que Dios puede hacer cuando Él decide activar su poder sobre tu vida. Pero ¿sabes lo que dice la palabra? Que Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Cuando el Señor decide una cosa, Él no tiene límites. Él es un Dios de lo imposible. Cuando vos sabés andar en luz, cuando tu interior deja crecer a Jesucristo y cuando dejas que te tome de la mano para llevarte al lugar apropiado, no hay tiempo que valga. El tiempo es del Señor y Él te va a llevar seguramente, con plena certeza, te va a llevar al próximo milagro. Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Y en Jeremías 33, del 6 en adelante, encontramos que he aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Cuando Jesús vino a nuestras vidas, Él conoció y nos conoció nuestro corazón, y Él sabía de nuestro dolor, Él sabía de nuestra tristeza, Él sabía de nuestra aflicción, Él sabía que estábamos muertos. Él sabía que nuestra alma, a pesar de que nosotros caminábamos en esta tierra, nuestra alma estaba muerta. No habíamos todavía muertos en nuestra carne, pero Él sabía que nuestro espíritu estaba casi apagado y que nuestra alma estaba muerta, a pesar de que pudiéramos caminar. Pero el Señor vio nuestro dolor, el Señor vio la aflicción, no solamente de nosotros, sino de aquellos que nos rodeaban, y Él se tomó su tiempo, pero vino a hacer un milagro a tu vida y a mi vida. Y lo va a seguir haciendo en todos aquellos que creen. Por eso es bueno comprender lo que el Señor le dijo a los discípulos en este contexto. Es mejor que ustedes estén aquí conmigo para que ustedes crean. Si nosotros nos hubiéramos alejado del Señor, seguramente hubiéramos perdido la oportunidad de caminar en luz y de ver un milagro. No solamente en nuestras vidas, sino otros milagros que siguen habiendo a nuestro alrededor. Jesús, cuando ve un dolor, Él actúa. Cuando Jesús ve una aflicción, Él no se queda quieto. Él va a tomar una decisión, no va a ser como otros que ven nuestra aflicción y nuestro dolor y no van a hacer nada por nosotros, sino Jesús va a actuar. Cuando Jesús vio el dolor de aquel ciego que no podía caminar porque no veía, Él le dio la vista. Cuando Jesús vio el dolor de ese paralítico que no podía caminar, Él lo hizo andar. Cuando Jesús vio el dolor de ese enfermo que no podía sobrellevar esa enfermedad, Jesús lo sanó. Cuando vio el dolor de aquel que estaba poseído por el enemigo, Él lo libertó. Seguramente nosotros hemos tenido experiencias de alguna de este tipo y cuando Jesús te vio, Él actuó. Nosotros tenemos que prepararnos siempre para ver el poder de Dios y presentarles a otros, a pesar del tiempo que el Señor pueda estar demorándose, presentarles a otros ese plan que tiene el Señor para que puedan ser liberados y puedan ser sanados. Pero para eso necesitamos repetir lo que Pablo dijo. Más no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. No importa, no sé en esta mañana en qué lugar te encuentres, de aflicción, de dolor, de circunstancias que puedas tener,
que sobrellevar. Algunos han contado que han pasado por situaciones complicadas y que ahora se sienten en libertad. Algunos han pasado por alguna enfermedad en este tiempo y ahora se siente que son sanos. Algunos se sienten como que estaban en una etapa de una muerte, una angustia espiritual y ahora se sienten libres. No importa en qué cárcel te quieran poner, Dios te dará la libertad. No importa qué tipo de desiertos tenga que transitar, Dios te hará pasar por ese desierto. No importa qué dolor hoy puedas tener, qué aflicción puedas tener, Dios guiará tus pasos. Dios quitará todo dolor y Dios seguramente hará un milagro delante de ti. ¿Qué te parece si en esta mañana nosotros le pedimos al Señor que nos guíe, que nos ilumine para que nosotros podamos sobrellevar esta circunstancia del lugar donde nos encontremos? Yo te aliento en esta mañana que nosotros podamos ser fortalecidos en nuestro ser interior. Recuerda que el Señor vino a dar vida y vida en abundancia. No importa el lugar donde estés, lo importante es que esté Jesucristo a tu lado. Lo importante es que el Señor te ilumine tus pasos. No importa el tiempo que tengas que esperar para ver tu milagro. El Señor lo va a hacer. El Señor, si es necesario, va a hacer resucitar tus sueños, tus ideales, tu familia, tu vida. Él es un Dios que resucita muertos. Y así lo hizo con Lázaro. Él quiere nada más que esperes en Él, que dejes que tu corazón sea guiado por Él. Él lo que quiere cada día ocupar más espacio en tu ser interior, que pueda crecer Él, para que ya no vivas con pensamientos que tienen que ver con lo que te bombardean permanentemente, sino que viva Cristo en ti. Que el Señor lo siga bendiciendo. Le damos gracias a Dios por este tiempo que nos regaló. Bendiciones para todos.